¿Por qué nadie está hablando de esto? En Uganda encuentran 31 millones de toneladas de oro. ¿Y esta noticia pasa desapercibida por los oídos de todos? Pero muy pocos medios, algunos de Uganda y algunos internacionales, han hablado sobre esto, pero prácticamente ningún medio de comunicación le está prestando la atención que deberían prestarle a esta noticia. Antes de comenzar, quiero aclarar que yo no soy ningún economista y mucho menos soy un historiador, pero lo que te voy a contar en este video hace parte un poco de la investigación personal que hice, lo que yo conozco, lo que sé y un poco de lo que creo que va a suceder. Para nada, este video es una recomendación de inversión. Todo lo que te voy a exponer aquí es parte de mi conocimiento y de lo que yo creo para mí. Si tú quieres ingresar en alguna de estas ideas, si te parece alguna de las ideas que te voy a dar, pues debes ser tú quien sea capaz de evaluar cada una de estas situaciones y tomar una decisión responsable acerca de tu dinero. Ahora sí, comencemos. La noticia de este hallazgo de las 30 millones de toneladas de oro que se encontraron en Uganda ha pasado prácticamente desapercibida en el mundo. Pero, ¿por qué es tan importante esta noticia? Bueno, para entrar en materia tengo que contarte un poco de historia y además debemos aclarar un poco acerca de por qué es tan importante el oro en el mundo. Civilizaciones tan antiguas como los egipcios, los chinos, los romanos, incluso los indígenas, todos ellos usaban el oro y en algunos de estos casos como medio de pago. Entre más oro poseyera una civilización, pues más poderosa era esta civilización porque tenía más control sobre cuánto dinero podía llegar a transar con otras civilizaciones, con otras culturas. El oro, al ser un metal tan precioso y tan escaso en ese entonces, pues tenía un altísimo valor. Se podía usar como medio de pago en cualquier lado, pero también fue el causante de muchas guerras, saqueos y matanzas de nuestra historia. Y de esta misma forma, hoy en día los países basan su riqueza en la cantidad de reservas de oro que tienen, o se supone que así debería ser. Tuvieron que pasar muchísimas cosas antes de que comenzáramos a usar el dinero en papel como lo hacemos hoy en día. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poquito sobre la historia y uno de los sucesos quizás más importantes que acontecieron en el último siglo. En 1971, Richard Nixon, el entonces actual presidente de Estados Unidos, decidió desligar temporalmente el oro de su moneda. Es decir, que hasta ese entonces, por cada lingote de oro había representado cierta cantidad de dólares. Luego de que el presidente Nixon hiciera esa declaración, básicamente lo que sucedió es que dejaron de usar el oro como reserva para la cantidad de dólares que tenían en circulación. Esto causó que básicamente pudieran imprimir cuanta cantidad de dinero quisieran, y todo porque en ese entonces Estados Unidos estaba envuelta en la guerra de Vietnam y necesitaban más dinero, más liquidez para poder subsidiar esa guerra. Fue a partir de ese año que el dólar dejó de tener una base sólida a través de la cual estaba representada para comenzar a ser simplemente representado por la confianza que las personas colocaban en el país o en su moneda. Pero y te preguntarás, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, pues al no tener un recurso físico que representara la cantidad de dólares circulantes en el país o en el mundo, pues básicamente Estados Unidos o el país podía comenzar a imprimir la cantidad de dinero que quisiera. Y esto finalmente terminaría causando la inflación, ya que había mucho dinero circulante para pocos productos que se encontraban en ese momento. Pero esta no es la primera vez que sucede esto, en que una civilización, o en este caso un país, degrada su moneda para poder tener una mayor cantidad de la misma. Algo así ya lo habíamos visto, como por ejemplo en los chinos y los romanos, los cuales, al ser un imperio tan grande y teniendo que pagar tantas cosas para seguir subsistiendo en las guerras que tenían contra otras civilizaciones, básicamente empezaron a degradar sus monedas, empezaron a combinar el oro con cobre para que de esta forma le rindiera mucho más el material y pudieran pues pagarle a muchas más personas. Aunque en ese momento esta parecía una muy buena solución, algo que podían usar para poder ayudarse a que su economía se mantuviera estable, no se dieron cuenta que estaban básicamente entrando en una inflación que finalmente terminaría en el declive de estas civilizaciones. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con la cantidad de oro que acaban de encontrar en Uganda? Pues básicamente teníamos que establecer qué pasa cuando hay un exceso de cierta moneda circulando. En este caso, como hablamos de la inflación,
Actualmente había una cantidad de menos de 10 trillones de dólares en oro circulando. Y ahora en Uganda encuentran 30 millones de toneladas de oro que tienden a ser al precio del día de hoy un poco más de 17.8 trillones de dólares. Una cantidad que supera por el doble y un poco más a la cantidad de oro que ya se encontraba circulando anteriormente. Esto quiere decir que ahora hay más oro que la cantidad de dinero que estaba representado por ese oro. ¿Y qué pasa cuando hay tanta moneda circulando y no hay tanta oferta? Pues básicamente se crea lo que ya estábamos hablando, que es la inflación. Básicamente podríamos afirmar que el precio del oro dentro de poco va a perder su valor prácticamente a la mitad. Porque supongamos, si la reserva anterior era de 10 trillones de dólares para cierta cantidad de oro y ahora le sumas una cantidad doble de oro, pues tendrás que suplir con estos 10 trillones de dólares el doble de cantidad de oro que se encontró. Es decir, que el oro tendría que valer la mitad para que se siga manteniendo el valor de los 10 trillones de dólares. Ahora, imagina aquellos países que basaban su economía en la cantidad de oro que tenían en sus reservas. De esta misma forma y bajo el ejemplo anterior, pues se podría decir que estos países básicamente perderían la mitad de su riqueza, porque en realidad ya no poseen tanto oro como el que se encuentra en el mundo. Esta básicamente es una noticia que afecta fuertemente a la economía mundial y a cada uno de los países que basan su economía en el oro, o aquellos países que en realidad transan con otras monedas que están basando su economía en el oro. Podríamos decir que ahora el oro ya no es un activo refugio como se consideraba anteriormente. Todos decían básicamente que había que comprar oro para poder subsistir, ¿no? O que cuando una economía caía, si tenías oro, pues podrías tú subsistir porque tu riqueza estaba basada en un metal precioso. Pero ahora este metal precioso ha perdido prácticamente la mitad de su valor y no se está hablando de esto. No se le está prestando la suficiente atención que debería tener un evento como este. Personalmente, y como te lo digo, esta es mi opinión personal, creo que comenzaremos a ver una caída en el precio del valor del oro. Este ya no será un activo refugio tan importante como lo era anteriormente. Creo que comenzaremos a ver nuevos activos refugios surgir. Activos refugios que sean finitos, que no se puedan sacar más de algún lado como pasó con el oro, o imprimir más dinero como pasa con los dólares o con cualquier otra moneda. Activos finitos que siempre tengan la misma cantidad y nunca pierdan su valor, debido a que existe una misma cantidad pero hay más demanda, por lo cual haría que el precio de ese activo subiera. En este caso estoy hablando de Bitcoin, una criptomoneda que es del mundo, que es de la gente, una criptomoneda que es descentralizada, no tiene control de algún gobierno como tal. Y en este caso nadie podría llegar a controlar a intentar imprimir más. No puedes imprimir más Bitcoin. Existe una cantidad limitada de 21 millones de Bitcoin disponibles para todo el mundo. Y como no se pueden imprimir más, su valor siempre va a ser estable o va a aumentar. Ciertamente, últimamente hemos visto que el valor de esa criptomoneda ha estado cayendo, al igual que muchos otros mercados que ya conocíamos. Pero esto se debe a inflaciones y a otros tipos de cosas que estamos viviendo hoy en día, como incluso la guerra que estamos viendo en Ucrania. Ahora, esto, como te digo, no es una recomendación de inversión, pero personalmente creo que la mejor idea y la mejor opción es comenzar a colocar nuestro dinero en un activo refugio como lo que vendría a ser próximamente el Bitcoin, ya que, como creo yo, el oro ha perdido parte de su valor. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado esta información, no olvides compartirla con las personas a las que crea que toda esta información les pueda llegar a ser de valor. Déjame un muy buen like, ya que eso me ayuda un montón para poder seguir creciendo en el canal. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y eso ha sido todo por ahora. Adiós.